abrir sus Biblias, en el segundo libro de los Reyes, capítulo 5. Segundo libro de los Reyes, en su capítulo 5. Esta es una historia, mis amados hermanos, bastante interesante para nuestra vida espiritual. Espero que en el poco tiempo, aunque no tengamos que aumentar por lo menos 5 o 10 minuticos más, sería magnífico. Es una historia sobre un gentil, no cristiano, hombre pagano, que fue salvado a través de su fe, esa fe que fue menguando, pero que después resolvió este hombre Naamán. Lo vamos a tratar en la mañana de hoy. Entonces, vamos a leer segundo libro de los Reyes, capítulo 5, versículo 1. Dice la palabra de Dios en esta preciosa mañana lo siguiente. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero, escuchen bien, los peros de Dios, era leproso. Versículo 2. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha. Esta va a ser otra de nuestras protagonistas en la mañana de hoy, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo al rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestir. Tomó también cartas para el rey de Israel que decía así: cuando lleguen aquí estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: escuchen bien, ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con su caballo, con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le dio un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abán y Farfar, Dios de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavaren ellos, no seré también limpio. Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Versículo 14. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y quedó limpio. Muy acorde al himno que entonamos
hace unos minutos, eres limpio en la sangre. Gloria a Dios por eso. Vamos a orar. Amantísimo Dios, Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por tu hegemonía, por ser el dador de la vida. Gracias porque tú eres bueno, para siempre tu misericordia. Alabado sea tu bendito y santo nombre. Bendito sea por siempre y para siempre. Dios de amor y de paz. En esta preciosa mañana, Señor, hemos venido con mis hermanos para aprender más de tu palabra, para indagar más de tu palabra y más aún, Señor, atesorar esa palabra en nuestro corazón y cada uno que nos está oyendo y viendo en esta mañana a través de esta red social del Zoom. Señor, te pido en esta mañana que nos ayudes, nos bendiga, ábrenos el entendimiento por lo que usted nos quiera decir hoy en esta mañana, para que nosotros sigamos reforzando, Señor, nuestra vida espiritual en estas clases que son sumamente interesantes para la edificación de la iglesia. Te pedimos que tu Espíritu Santo sea una cordial bienvenida en esta mañana. Dándote más infinitas gracias en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Hermano, esta es una historia, como yo le venía diciendo de antemano, bastante interesante para nuestra vida espiritual. Mire, en esta pequeña historia, este hombre Naamán está involucrado muchas cosas, no solamente la lepra, de este hombre, que ya vamos a ver ciertos rasgos características de este hombre, sino que aquí intervienen muchos factores, muchas personas que Dios usó, quise decir, usó en ese tiempo. ¿Para qué? Para que nos pueda transcribir hacia nosotros y ver ese ejemplo, cómo nos podemos nosotros indagar hacia nuestro corazón. La clase de hoy se denomina Naamán. 2 puntos, dice el material, un seguidor reacio. Así se llama la clase de hoy. Naamán, un seguidor reacio. En el material hay una verdad central. Vamos a leerla. Esa verdad central, que es la idea principal de esta clase, dice lo siguiente. Naamán se sentía importante e independiente, y eso le hacía difícil entender por qué era necesario hacer lo que el profeta Eliseo le ordenaba para poder ser sanado. Para poder ser sanado. Dice aquí que se sentía importante e independiente. Ya vamos a ver el por qué se sentía importante e independiente. Naamán. Su nombre significa, Naamán significa agradable. Pero cuando veamos ahorita en el desarrollo de esta clase, de verdad no encaja su nombre con lo que aprecia su estado de ánimo, con lo que aprecia su forma de ser. Nada de agradable es Naamán. Pero su nombre es así, Naamán, agradable. Segundo libro de los Reyes, capítulo 5, casi hasta el capítulo 6, me gustaría que ustedes lo leyeran. Vamos a estudiar estos primeros 14 versículos. Y más adelante sigue esta historia, que es extremadamente interesante y muy importante para que ustedes lo terminen de leer en su casa. Pero lo que nos compete en la mañana de hoy es estudiar lo que son los primeros 14 versículos del capítulo 5 del segundo libro de los Reyes. Entonces, nos toca estudiar en esta mañana, vuelvo y repito, a este hombre Naamán. Vuelvo y le repito que significa, su significado Naamán, significa agradable. Este hombre fue un general del ejército sirio, en otras versiones dice del ejército de Aram. Aram, que es el prefijo de arameo, es lo mismo. Aram, arameo, en Siria es lo mismo. Ustedes se van a encontrar cuando vayan estudiando
alguna concordancia bíblica, algunos diccionarios, algunas versiones de Biblia, aparecen estos dos nombres. Sirio, rey de Siria, del ejército sirio, perdón, y el ejército de Aram, el ejército de los arameos. Esto distintamente es igual. Mire, vamos a detallar uno por uno, así rapidito, de manera fugaz, algunos de los caracteres, rasgos físicos y más que todo peculiaridades de este hombre Naamán. Esto lo tomé, bueno, desde varios textos para dárselos a ustedes aquí. Y cómo era este hombre. Y por favor, métanse en mente que algunas de estas peculiaridades pueden acarrearnos a uno de nosotros. O puede que tengamos cada uno de nosotros estos rasgos de este hombre nada más. Miren, número uno. Naamán dice aquí la palabra, fue un general. Ustedes imaginan un general del ejército. Un general, la redundancia, militar de alto rango. Ya por ahí se ve que el hombre, bueno, general del ejército de Siria, de los arameos, por empezar, general. Se le dice, se le usa también que este hombre era un guerrero valiente. Aparte de ser general, guerrero, valiente, era luchador en el sentido en batallas. Otra característica, era un distinguido militar. Claro, ya al ser un rango de general, se deduce que es un distinguido militar. Otro, fue un hombre muy importante para el ejército de Siria. Fue un hombre muy importante. Fue un valiente soldado. Fue un varón grande. En Reina Valera, en el versículo 1, aparece este adjetivo, valeroso en extremo. Ya ahorita lo vamos a leer en el versículo 1. Naamán era valeroso en extremo. Vamos a detallar esa partecita de valeroso en extremo. Comandante del ejército. Aparte que era general, era comandante. Era un poderoso guerrero en batallas. Imagínense usted. O sea, que el hombre se la trae. El hombre es tremendo. Jefe del ejército de Siria. Hombre de mucho prestigio. Ustedes saben, mis hermanos, que ya con estas peculiaridades, este hombre como militar fue grande, fue fuerte, fue valiente, como militar. Dice que este hombre, nada más, militar general, era admirado, escuchen bien, era admirado y estimado, o sea, de mucho querer, era muy apreciado por el rey de Siria, donde era oriundo este hombre. Es como quien dice, el presidente de la República admira, quiere y estima a su ministro de la Defensa. Ustedes imagínense nada más con su uniforme militar, con ese poco de plaquita, con decoraciones, que ustedes han visto los generales, que ya no le cae más por ningún lado, ya es tanta la medalla que tiene. Así era este hombre militar. Y me llama mucho la atención que aquí dice que era un hombre de mucho prestigio. Los militares son hombres estudiados a nivel de rango militar. Y era muy estratégico. Le añado yo, eso no está aquí, pero yo le añado mucha estrategia. Entonces, era admirado por el rey de Siria. Siria está al norte de Israel en ese tiempo. El rey de Siria se llamaba en ese tiempo Ben-Hadad II. Ben-Hadad II. Esto yo le digo esto para los que están tomando nota, o para que se vean más o menos. La Biblia no detalla, simplemente dice
Fíjense en el versículo 1, vamos para el versículo 1 del capítulo 5. Naamán, general del ejército del rey de Siria. ¿Bien? General del ejército del rey de Siria, más no dice nombre. Entonces, mi deber como maestro es darle a entender, porque cualquiera de ustedes me puede preguntar, hermano, ¿y cómo se llamaba ese rey? ¿Qué rey era ese? Aquí se los tengo. Se llamaba Ben Hadad II. Ben Hadad. Así se llamaba el rey en aquel tiempo. Entonces, más adelante, creo que son en el versículo 5, este rey de Siria, o Ben Hadad II, cuando Naamán le hace la pregunta que había una muchacha, ahorita vamos con eso, pero dice que este rey de Siria hizo un escrito, hizo una carta para mandársela al rey de Israel. Mira la situación que hay entre reyes de aquel tiempo. El rey de Siria, que era Ben Hadad II, y aquí tampoco la Biblia me detalla cómo se llama el rey de Israel. El rey de Israel para ese tiempo era Joram, hijo de Acán, un rey que ustedes saben, entre comillas, uno de los más malvados reyes que pasó por el reinado de Israel. Entonces, este rey Joram era el rey de Israel en ese tiempo. Les digo esto de historia para que ustedes vayan entendiendo, vayan asimilando, porque historia es historia. No solamente así enfocarse en la misma palabra. Hay que saber entender y meterse en la hermenéutica de la palabra. Vamos con el capítulo 1, capítulo 5, versículo 1. Vamos a ver esta historia muy interesante. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande. Imagínense, ustedes le ponen varón grande. No detalla la escritura si era, era alto, de gran altura, no. Era un varón grande. Por lo que yo estudié aquí, mi hermano, y por lo que ustedes deberían de saber, este hombre tuvo que, en cualquier momento, por lo que yo detallo aquí, al final lo vamos a ver, este hombre creo que leía la escritura en ese tiempo. Porque ya vamos a ver un detalle muy importante cuando él se dirige a donde Eliseo, él pensaba, fíjense bien que me estoy adelantando a los versículos, pero es para que ustedes más o menos entiendan el por qué se le dice varón grande. Él pensaba que Eliseo lo iba a recibir en su casa, iba a hacer sus cuestiones ¿cómo se llama? Que le iba a imponer las manos, que iba a orar por él. No, Eliseo no hizo nada de eso. Pero ya vamos a ver, porque esto se está poniendo muy, pero muy bueno. Dice entonces, era un varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima. Este señor se refiere a David, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Otro detalle importantísimo. Jehová de los ejércitos usó a este hombre general Naamán para que alcanzara victoria tras victoria al rey de Siria. ¿Qué les parece? Hoy les tengo algo muy, pero muy significativo y nos da a entender a nosotros como gentiles. Parece que todos nosotros somos gentiles. Eso está en el libro de los Hechos, capítulo 14, 27, donde dice el apóstol Pablo que todas estas misericordias los alcanzaron a los hijos de Israel como también a los gentiles. Toda esta misericordia en fe. Entonces, todo el rato lo leo. Entonces, mira lo que dice acá. Dice que su Señor lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. ¿A través de qué? De guerra, confrontamiento. Le daba el éxito, le daba la ganancia a través de este hombre de Naamán. Este hombre era valeroso en extremo. Hasta aquí quería llegar. Esta
Este adjetivo valeroso en extremo significa nada más y nada menos que este hombre actuaba con valentía y determinación ante situaciones arriesgadas, complicadas y difíciles. Les repito, este adjetivo valeroso en extremo significa que este hombre actuaba con valentía, o sea, sin miedo, con determinación ante situaciones arriesgadas, complicadas y difíciles. Pero por lo que vamos a ver más adelante, este valeroso en extremo lo tiró por tierra. Ya le voy a decir más tarde por qué. Porque una situación y que compleja que le mandó este, eh, que le obedeciera al profeta Eliseo, no lo cumplió. Más bien se puso bravo, se puso molesto. Pero ya vamos a ver eso ahorita al principio. Ok. En el versículo 2 nos dice que y de Siria había, perdón, una cosa muy importantísima para terminar el versículo 1. Era valeroso en extremo, pero, eso es lo que yo siempre denomino los peros de Dios. Este hombre puede haber sido un tremendo general, puede haber sido un guerrero valiente, puede haber sido admirado por el rey de Siria, era comandante, era un hombre de mucho prestigio, pero era leproso. ¿Qué les parece? ¿Qué hacemos con entender, mis hermanos queridos, los que me están viendo, mis compañeros de aula, de clase, que tengamos todas estas peculiaridades? Podemos ser abogados, podemos hacer nosotros doctores, pastores, inclusive podemos ser militares de alto rango, pero si padecemos una enfermedad, si padecemos alguna enfermedad, yo quiero hacer aquí un paréntesis. Ábrame, por favor, todos los micrófonos para hacer una preguntita a cada uno. Pueden abrir los micrófonos para hacer una pregunta. Muy bien. Si usted, hermano o hermana querida, la que están ahí escuchando, que están viendo, usted tiene todas estas serie de similitudes con este hombre, nada más. Soy abogado, yo soy doctor, yo me gradué de cum laude, yo soy esto, lo otro, tengo otros prestigios, yo donde voy yo piso bien, donde yo voy la gente me rindió honores, esto era este hombre nada más. Ahora le pregunto, dice la palabra, pero era leproso. Usted sabe que esto en el sentido espiritual, mis hermanos queridos, ustedes deben de saberlo, porque esta historia ha sido predicada y la han estudiado, pero vale la pena recordar que esta lepra, en el sentido espiritual, es el pecado que nos atañe a cada uno de nosotros. El pecado que nos atañe a cada uno de nosotros. Nosotros podemos estar bien por fuera. Tenemos hegemonía para todo. Somos buenos padres, somos buenos hijos, pero si por dentro llevamos esa lepra, el pecado. Entonces, yo le pregunto a cada uno de ustedes, ¿tendrán ustedes alguna enfermedad? Por cierto, esta cuestión de esta lepra que tenía este hombre, no era de esa lepra que, usted sabe que en la lepra, ¿cómo le explico? La lepra en sí es una enfermedad contagiosa. Los leprosos, en esos tiempos, inclusive hasta los tiempos de hoy, son aislados para que no contagien a los demás. Son muy parecidos a esta situación de este COVID, que es demasiado contagioso. ¿Qué le hacen? Lo aíslan, lo ponen en un cuarto, hasta allí. Pero esta lepra era una cuestión, eran llagas, supuraciones, en la piel, salían hongos,
Eso iba carcomiendo la cara, los oídos, toda nuestra piel, toda nuestra parte genital. Esta era una enfermedad sumamente horrible. Entonces, esta lepra que en el supuesto, lo que supone aquí de Naamán, es una lepra, según lo que he estudiado aquí mis hermanos, yo soy teólogo bíblico, dice que fue una lepra que estaba empezando. Porque fíjese, si fuera una lepra, no estuviera ejerciendo la parte general, no estuviera ejerciendo la parte de un comandante del ejército, no estuviera al mando de todas esas victorias que le dio Jehová a través de él, no estuviera ejerciendo nada de eso. Sigue tenía su familia, no podía estar, estuviera con esa lepra fuerte, como quien dice, estuviera apartado. Esta es una lepra que ya le molestaba. Acuérdense que en esos tiempos también esa lepra tenía que cubrirse todo, porque eso salía hasta en el pelo, en todo. O sea, es una enfermedad horrible. Pero esta lepra, a términos espirituales, hermano, es el pecado que nos atañe a cada uno. Yo quiero preguntarle a cada uno sobre esta lepra y para que les ayude el himno que entonamos ahorita al principio. Nosotros somos limpios en la sangre de Cristo Jesús. Esto también va acorde a la situación que estamos padeciendo ahorita, la pandemia. Hermano, la fe radica en nosotros, en creer que nosotros tenemos un Dios vivo, un Dios sanador, así como le está pasando aquí a Naamán. Pero ¿qué pasa? Naamán con su hegemonía, porque a veces nos atañe, nos pasa a nosotros. No dejamos que el Señor desarrolle todo su potencial sanador hacia uno. Entonces, aquí donde radica, mira, que se podrán estar orando día y noche, aquí podrán estar haciendo vigilia, clamores, oración, mengua en la fe, hermano. Esto es imposible. Y lamentándolo mucho, con mucha propiedad y responsabilidad lo digo, que la gente fallece. Porque viene el temor. Ahí aprovecha el enemigo también. Entonces, ¿qué sucede con esto? Les pregunto, ¿tendrán ustedes algún síntoma de esta lepra? Aquí por encimita nada más. Cierren su micrófono, ¿verdad? Guardan en su corazón. Tendrán ustedes esa lepra. Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. Mire, vamos a hablar ahorita sobre una chica, una muchachita, una niña, porque en la traducción del hebreo dice aquí muchacha. Varios colegas míos, pastores, dicen que cuando van a predicar sobre esta muchacha, dicen la muchacha sin nombre, porque no aparece ningún nombre de esta chica, de esta niña, de esta muchacha. Dice que esta chica fue cautiva en Siria, invadió Israel y atrajo y cautivó a varias personalidades. Entre ellas estaba esta chica, una niña, que en la traducción significa, en vez de muchacha, es niñita, jovencita, esta pequeñita, esta jovencita, significa esta parte de muchacha. Entonces dice que esta niña, mire, hermano, cómo Dios nos pone aquí en su palabra, como pone aquí, varón grande lo ponía nada más. Y esta niñita la pone una niñita pequeña, una niña pequeña. Le dijo a la esposa de Naamán, mire, yo desearía que mi siervo, porque esta niña fue cautiva y era servidora de esta familia de Naamán. Le dijo a su esposa, yo quisiera que mi jefe, o mi don, o mi patrón, como se le pueda decir, me gustaría que él fuera donde el profeta, en Israel, que el profeta que puede curar esa lepra. Mira cómo sale de una criatura
a un varón grande. Entonces que la palabra dice, el Señor, que Él al soberbio y al humilde lo exalta. Y se cumple 100% esta palabra del Señor. Entonces dice que esta niña le con la mamá para que su patrón fuera. Resulta que nada más se enteró de eso y le llamó la atención, mira, le llamó la atención, nunca recalcó. Bueno, esta niña, ¿de dónde va a sacar ella eso? Así sería, que la Biblia no lo dice, así sería la angustia que tenía Naamán sobre su lepra, porque eso ya lo iba carcomiendo. Eso se iba, como quien dice, se iba minando, cada día más y más. Y para que esta niña se diera cuenta de eso, observó, tuvo que haberlo visto, que ese es algo deducible que pues, lo podemos sacar de la escritura. Tuvo que haberlo visto para que ella pudiera, miren, el Espíritu Santo de esa niña, pudiera este hombre hablar con el profeta. Súper interesante. Miren, cuando el profeta dice, perdón, cuando Naamán dice que él se enteró, no es que tenía esfuerzo, habló con el rey de Siria y le dijo, mira rey, por ahí me dijeron que en Israel hay un hombre que tal y tal y tal cosa. Acuérdense que en esos tiempos existía mucho la aragorería, los adivinadores, los ensalmadores, los brujos. Entonces dice que este hombre aquí, dice que se llevó una serie de cuestiones valiosas, ya les voy a nombrar más o menos qué son esas cuestiones valiosas, 10 talentos de plata, 6.000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Sacando la reconversión de esto, más o menos al sol de hoy, sacándole la reconversión, lo que estudié en el libro de arqueología, dice que esto más o menos era un alrededor de entre 80.000 y 100.000 dólares, más o menos al cambio. Imagínense ustedes, este hombre Naamán llevándole eso al profeta Elías. Aquí viene lo bueno. Naamán se fue, le entregó la carta al rey de Israel. Israel dice que rasgó sus vestidos, diciendo, bueno, ¿para qué me traen esta carta a mí? ¿Qué tengo yo que ver con eso? ¿Acaso yo soy Dios? Dice la palabra. ¿Acaso yo soy Dios de que tenga que el rey decirle, me mande este hombre para que lo cure de su lepra? Imposible, yo no soy Dios. Y rasgó sus vestidos de manera brutal. En esos tiempos, rasgarse los vestidos significaba que molestia. Yo no puedo hacer algo que no puedo hacer. Se dice que Eliseo se enteró del caso y Eliseo o a su rey de Israel, en este caso Joram. Póngase bien, Joram. Mándame ese hombre para acá, mándalo para tu casa, que yo le daré lo que es su sanidad. Bueno, este hombre llegó al oído de Naamán con su carruaje, con su, vamos a llevarlo al soldado con su con su escolta, y él ahí, usted sabe, chocó frontalmente con algo inesperado. Dice que se presentó en la casa de Eliseo. Usted se imagina que el ministro de la Defensa, de acá de Ecuador, de cualquier país, que venga con sus escoltas militares, con sus escudos, con sus buenos carros blindados, y se le para usted enfrente de la casa suya. ¿Qué pensaría usted? ¿Ah? Por más que sea, y tanto las cámaras de televisión, tanto los que entrevistan, tanto los periodistas, bueno, nada más llegó con esa mente, con esa mentalidad hacia el profeta Eliseo. Pero mira la sorpresa, hermano. La sorpresa fue que llegó allá Eliseo y Eliseo no salió a recibirle. Según estudios teológicos, a entender que Eliseo puso a prueba a este hombre nada más. Dice que Eliseo, a uno de sus siervos Eliseo le dijo, anda, sal y dile a ese señor que se zambulle 7 veces en el Jordán y listo y será limpio. Se acabó la situación.
Imagínense usted qué respuesta patosca. Una respuesta tosca. Ese hombre, imagínense, se le vinieron, como le dije al principio de la clase, se le vinieron todos sus prestigios al piso cuando escuchó eso. Porque él pensaba que le iban a rendir honores, que le iban a abrir la puerta, que lo iban a hacer pasar, le iban a dar una tremenda merienda. No, nada de eso. Eliseo mandó uno a su siervo, le dijo, mira, dile a ese señor que se zambulla 7 veces en el Jordán y listo. ¿Qué pasó con este hombre, mis hermanos? Lamentablemente dice que se fue enojado. Dio la vuelta y bueno, ¿qué le pasó a él? Él no sabe quién soy yo. Eso, mi hermano, nos pasa y veces nuestro orgullo. No somos humildes. Mire, esta clase es tremendo para cada uno de nosotros. Porque el que aún se sienta orgulloso. Yo no le quito, mi hermano, no desmerito que la gente se prepare, que la gente estudie, que tenga un buen trabajo, pero mantenga su humildad, por favor. Esto le pasó a Naamán. Dice que se enojó. Se dio la vuelta y se enojó. Y de paso murmuró. ¿Sabe qué fue la murmuración que dijo él? No habrán ríos allá en Damasco. Esos ríos están aquí en el versículo 12. Habana y Farfar. Dice, Habana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si yo me metiera en uno de esos ríos igualitos, no puedo ser limpio. Mire el orgullo, mire lo tajante que es este hombre. Ese orgullo, esa soberbia. Dios no la quita y la pisotea. Oh, es tremendo esta situación con la pisotea, esta soberbia. Claro, ahí dice, y le doy la razón, por un lado yo le doy la razón a nada más, oye, tantos ríos buenos que hay cristalinos. ¿Cómo es posible que este hombre me ofenda? Porque por decirlo así, me ofenda, me manda a lavar en ese Jordán. El Jordán en ese tiempo era un río lodoso, sucio. ¿Cómo es posible que me vaya a meter? No, está loco. El Señor está loco, el profeta está loco. Otra cosa. ¿Sabes qué pensaba Naamán? Eso fue que leí al principio de la clase, que más adelante. Naamán pensaba que Eliseo iba a salir al encuentro, iba a hacer su ritual. Por eso que yo digo que él sí leía la escritura. Dice que iba a hacer su ritual, que le pasaba la mano por el cuerpo, oraba a Dios y ahí salía el curado. Eliseo lo podía hacer si Dios se lo permitía y con la permisología de Dios, pero no fue así. Era para bajarle el orgullo, la soberbia. Yo noté algo por acá, el orgullo, la soberbia. Y otra cosa que resalta aquí de este hombre, ¿sí? Orgulloso, soberbia. ¿Qué padecía este hombre? Nada. Entonces, ¿dónde está ese orgullo? ¿Dónde está ese soberbia? Llevándolo al plano del evangelio, hermanos queridos, a veces nosotros nos avergüenza para aquellos, no nosotros, para aquellos que aún no conocen al Señor. Uno les habla del Señor, los discípulos, le da las buenas nuevas que es el Evangelio, hasta que no dice que se avergüenza, así le pasa. Esto es sinónimo de que se avergonzaba de la cruz de Cristo. ¿Cómo es posible que yo me vaya a zambullir en ese río? Está loco. No puede ser. Yo que soy un hombre importantísimo, voy a meterme allá, no. Eso no puede ser. Pero mire cómo Dios usó a la niña, esta jovencita. Ahora va a usar a los siervos o a los escoltas, por decirlo así, de Naamán. Estos escoltas le dijeron a él, mi señor, por decirle algo, usted es un hombre valeroso en extremo, porque eso es lo que significa valeroso en extremo, que yo lo dije, valeroso en extremo significa que él actúa con valentía
y determinación ante situaciones arriesgadas, complicadas y difíciles. Le dijeron, pero señor, tú eres un hombre valeroso en extremo, ¿qué te cuesta ir para allá? No rehúse la obediencia a Dios a través de ese profeta. Hazlo, por favor. Hasta que al fin, mis amados queridos, lo convencieron. Pero convencieron, el hombre se ha zambullido 7 veces. No sabe la manera de cómo se zambulló, ni se sabe si lo hizo a diario, una zambullida por día, por 7 días, no lo dice. La terminología zambullir significa cuando uno lo bautiza, se mete todo completo. Eso es zambullir, cuando uno se bautiza. Se zambulló 7 veces. No sé si fue en ese momento, se zambulló un ratico, se salió, se volvió a meter en el mismo día, no se sabe. Pero de que hizo las 7 zambullas. ¿Qué pasó ahí? Ahora sí quiero que abran los micrófonos rapidito. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué fue lo que pasó allí cuando se zambulló este hombre? Mire todo lo que ha venido padeciendo, que se zambulló este hombre y de repente cuando se ve, sale la piel, dice como la de un niño y limpio. Quiero que me digan ustedes, ¿qué pensó este hombre o qué fue lo que le pasó a este hombre cuando en este momento que se zambulló y subió, se encontró limpio? Toda su hegemonía, toda su cuestión la dejó atrás. Eso es lo que quiero que ustedes, ahora ustedes me digan a mí, ¿qué creen para ustedes? ¿Qué fue lo que pasó? Escucho. Por acá tengo a mi hermanita Nancy. Escucha. Abre el micrófono, hermana Nancy, que creo que tengo el micrófono mi hermano Nelson Díaz. Ya. Ya, qué bueno, mi hermana querida, qué bueno. Sí, tenía problemas con el Yo me micrófono. imagino, mi hermana Nancy, que usted va a ver, bueno, no sé ni cuántas veces usted habrá escuchado esta historia, pero a su modo de ver las cosas de manera espiritual, por supuesto. ¿Qué cree usted que le pasó a este hombre después que ya se sintió limpio? ¿Cómo habrá cambiado de mente? ¿Qué cree usted? Dígame. Bueno, como vimos en el episodio, ¿no? Y hemos leído y hemos reflexionado, nada más, bueno, se enfureció, ¿verdad? Pero se enfureció porque él iba con una mentalidad, si nos damos cuenta, ¿no? Él iba con la mentalidad de que pronto el profeta, qué sé yo, venga y toque su cuerpo y toque su parte donde estaba dañada y sea sanada. Pero ahí reconocemos que Dios actúa, pero Dios actúa a la manera que Él quiere, no a nuestra manera, ¿no? Entonces, una cosa que tenemos nosotros como seres humanos, y hablamos a los cristianos, hablamos de nosotros, ¿no? De nuestra vida. A pesar de que tenemos a Cristo en nuestra vida, muchas veces queremos actuar a nuestra manera. Entonces, Dios nos hace ver que no es nuestro obrar, ¿no? Sino que es el obrar de Él, y Él lo hace a la voluntad de Él, en el tiempo que Él tiene preparado para nosotros, y la forma también es muy diferente, independiente a cada cual, ¿no? Pero el que lo haga meter, primero que vinieron a Él los criados, dice. Sí. ¿No? Los criados vinieron y le dijeron, ¿no? Entonces, imagínense, un hombre tan importante, que ya hemos visto las cualidades de él, ¿no? Sí, Un hombre importante, un guerrero, un general, un distinguido, un hombre de prestigio, ¿no? Así es. Entonces, y que vengan ahora los criados y le digan qué es lo que tiene que hacer. Entonces,
Entonces, el orgullo, la altivez de él, mire cómo Dios, primero, antes de sanar su cuerpo, quiso tocar esa área que faltaba todavía en Naamán, a pesar de que él leía la Excelente. Biblia, a pesar de que él creía en Dios, ¿no? Pero siempre hay una área que cada uno conoce, ¿no? Y Dios nos conoce más, ¿no? Una área en la que Dios tiene que tratar con nuestra vida. Entonces, Dios primero trató esa área, ¿no? Dios trató esa área y se acercaron los criados y bueno, y ahora sí, llegó el tiempo en que ya tiene que zambullirse. Dios envió que se zambulla 7 veces, ¿verdad? Sí. Ya, mire, es algo especial, ¿no? Algo especial. ¿Por qué zambullirse 7 veces? ¿Por qué no en la primera vez y ya ser sanado, ¿no? Entonces, Claro. ¿cómo Dios estaba tratando con este varón, ¿no? Dentro de su misericordia también, ¿no? Entonces, ahora que ya sale limpio, ¿no? Bueno, allí en el episodio dice que Naamán se sentía muy agradecido, ¿no? Y, Bastante. y quiso en agradecimiento entregar un presente a Eliseo, ¿verdad? Sí, Es lo que sí. dice más adelante. Pero él, bueno, entendió y tuvo una actitud de agradecimiento, ¿no? Muy bien. Entonces, Muchísimas gracias. sí. Vamos a darle el pase a mi hermano Nelson Díaz. Tiene algo que decir aquí. Gracias, hermana Nancy. Gracias, hermanos. Hermana Nancy, gusto haberle oído. ¿Sí me está escuchando? Sí, cómo no. Yo creo que ahí se derrumbó en Naamán todo argumento humano también de poder, ¿no? Él como general, como ministro de guerra, podemos decir ministro de gobierno. Está apagada la cámara. O bueno, su argumento religioso también vino abajo, ¿no? Claro. Todo el orgullo de él en estas áreas de su vida, ¿no? El poder que él representa, pero el poder también que él, no solamente sobre Siria, sino sobre muchas otras naciones las cuales había conquistado. Entonces, todo ese poder religioso y podemos decir, y armamentista, se vino abajo porque él siendo poderoso no había podido con una enfermedad. Así es. Entonces ahí podemos decir su podemos decir, se dio cuenta de que en realidad él no era nadie, como ninguna persona en el mundo es, no somos nadie frente a Dios. Por supuesto. Y tal es así que él le dijo, bueno, más adelante aparece el texto, ¿no? En esta narración, este versículo más adelante, que él le dice al profeta Eliseo que lo perdone en algún momento él entrara al templo y tenga que arrodillarse porque él era como quien dice el soporte del rey que cuando iba a adorar a su Dios. Ajá. Entonces él le dice a Eliseo y a Dios podríamos decir también, ¿no? Que lo perdone si en algún momento él tenía que hacer eso, pero él ya quedó convencido de que en realidad hay un Dios todopoderoso que puede cambiar las cosas de la manera más simple, más sencilla. Sí. Su fe en Dios. Ya. Bueno, muchísimas gracias, hermano Nelson. Gracias por tu participación. No sé si mi esposa quiere decir algo. ¿Aló? Está bien.
frase, aunque es corta por falta de tiempo realmente, ¿sí? Pero recordamos que este tema de Naamán nos lleva a nosotros que hay pecados que son visibles y otros que son ocultos, pues. O sea que en este caso el orgullo, tal vez sus acciones y esto, pero en su corazón él menospreció el procedimiento que había recibido de parte de este profeta, y como ya ustedes han mencionado, pues él también esperó pues ser recibido y no fue de esa manera, lo que le afectó y rechazó en principio sumergirse en ese, zambullirse en ese río. Ahora vemos que hasta dónde ha tenido que llegar para reaccionar, ¿sí? Estaba, o me zambullo o continúo con esta enfermedad. Para ese momento era una enfermedad que lo hacía de muerte, pues, porque digamos que ya no iba a poder seguir ocupando su cargo, ¿sí? Entonces allí estuvo ese proceso, y observamos, no dice cuánto tiempo, como lo estuviste mencionando, pues no se sabe cuánto tiempo, pero este hombre tuvo que sopesar eso. ¿Qué voy a hacer? ¿Sí? Y lo maravilloso de todo esto fue que no fue en la primera zambullida, sino en la séptima, como ya le fue dicho. ¿Y qué sucedió en él? Se activó la fe. Amén. Muchísimas gracias. Y a veces nosotros comenzamos un proceso y quisiéramos ya pronto pues salir de ello, pero el proceso hay que culminarlo. Y luego es que tenemos el testimonio de la sanidad, de la victoria, de la fortaleza, dependiendo cuál haya sido la necesidad que nosotros tenemos espiritualmente. Gracias, mi hermano. Ok, muchas gracias. Siempre bueno ahí. Bueno, tomamos la palabra de mi hermana Ana. Sí, mi mamá fue muy agradecido. Ciertos comentarios dicen que la mamá, ¿cómo se puede decir? No se convirtió en un 100%. Pero fíjese, como dijo también el hermano de su parte, ahí dice que perdonara, que perdonara, porque él tenía que regresar a donde su rey. El rey de Siria tenía su culto, pues, a otro dios. Él tenía que acompañarlo. Entonces, él dijo, oye, que le perdone si va a hacer eso, tiene que hacerlo porque es su jefe, es su rey. Y a veces en eso nosotros, como ahorita como cristianos, de enfocarnos en todo eso. O sea, hay un comentarista dice que no un 100%, dice que todavía tenía que estar dándole el gusto a su rey porque no le quedaba de otra. Ahorita no, ahorita la conversión de cada uno de nosotros tiene que ser el 100%. Ya los rudimentos del mundo quedaron atrás. Eso fue lo que le faltó a nada más para poder las cosas. Esto nos quedamos para cada uno como ejemplo para nosotros. Y muy importante, que es que el Señor trata primero con nuestro carácter. Este hombre era soberbio, este hombre era, qué sé yo, orgulloso. El Señor trata ahí, cicatriz esa parte de nosotros. Mientras que nosotros tenemos mal carácter. Inclusive, le tengo aquí una bendición que es cosa que yo, ya vamos a terminar, 5 enfermedades que padeció Naamán. Vamos a eso, 5 enfermedades, hermano. Escuchen bien, 5 enfermedades que en esta pequeña historia nos da a entender. Mire, una de las primeras enfermedades es su lepra. La lepra es el pecado que llamamos interno cada uno de nosotros. Nosotros somos leprosos, cada uno de nosotros, porque de nuestra naturaleza, somos de naturaleza pecaminosa. Mantenemos todavía esa letra ahí. Pero nosotros somos los que ordenamos para que eso no se extinga, para que eso no se alborote. Para eso está el perdón y la amor de Dios. Y seguir la cruz de Cristo cada día. Esa fue una de las
de las primeras enfermedades de Naamán. La otra era su mal carácter. Esa otra enfermedad se va involucrado para cada uno de nosotros y para que el futuro, si esta clase va a ser grabada para el que la escuche. El mal carácter de la persona también es una enfermedad, aparte de la lepra. Otra, la impaciencia. Naamán fue muy impaciente, en el sentido que cuando se dirigió al profeta Eliseo para que le sanaran en su ritual, que él pensaba eso en el ritual que iba a hacer Eliseo, que iba a orar por él, le imponía las manos y listo, chao. No. Fue impaciente porque lo mandaron a zambullirse 7 veces. Ahí se sintió impaciente, no puede ser, no lo voy a hacer yo. Si no fuera por los criados, fueron usados por Dios también, igualito. Entonces, otra enfermedad, la impaciencia. Otra enfermedad, la soberbia. Eso está más claro que el agua, la soberbia que tenía este hombre en Naamán. Yo creo que con esta situación, con esta sanación, no en la parte física, pero en la parte espiritual, es lo que ha llevado a Naamán a rebajar esa soberbia. Y por otro, la incredulidad, otra enfermedad que padeció, porque no creía al principio de que iba a ser sanado. Si no fuera por esta muchacha. ¿Qué pasa si no hubiera estado esta muchacha? Por eso es que Dios alcanza a los gentiles. Aquí sí quiero yo que escuchen. Ahora, fíjense, todo esto que les nombré, el pecado, la lepra, el mal carácter, la inseguridad, la impaciencia, la soberbia, esos son frutos de la carne. Frutos de la carne, mis hermanos. Entonces, en el libro de los Hechos 14:27. El libro de los Hechos 14:27. Dice la palabra. Hay un subtítulo que dice el regreso de Antioquía de Siria. Qué casualidad. El apóstol Pablo, cuando regresó, estaba en Siria, se dirigía a Antioquía. En el versículo 27 dice, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, estamos hablando del apóstol Pablo, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos. ¿Se acuerdan en ese transitar que tuvo el apóstol Pablo, que narra el libro de los Hechos? Entonces dice, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos. Y escuchen, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Naamán era gentil, era un hombre pagano. Dios le abrió la puerta de la fe. Y debido a esa fe, fue que este hombre fue sanado definitivamente. Conclusión. Esta historia nos demuestra cómo el evangelio alcanza aún a los no gentiles, a los no creyentes. En este caso son los gentiles. Cuando Dios se lo dispone en su misericordia, sabiduría y sobre todo su soberanía. Este pecado original de la lepra, ilustrándolo de Naamán, este pecado espiritual nos conlleva, mire, a bajarnos hasta lo sumo en humildad, a aceptar en fe cuando se busca el favor de Dios o el favor divino ante cualquier situación, hermano, o evento que nosotros debemos para demostrar que esta fe, que los resultados de su favor o petición sea completamente positivo. Nada de dudar. El que duda ya cayó. Esto también tiene que ver con llevar algo con la fe. Si usted duda, se cayó. Si usted cree que eso va a ser positivo, sea para bien o sea para mal, el Señor tiene el control de todas las cosas. Queridos hermanos, queridos, el Señor Jesucristo
el Señor Jesucristo nombró a Naamán. Salió de su boca esta palabra de Naamán. Ya este es el versículo para terminar. Mira lo que dijo el Señor Jesucristo en el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículo 27. Lucas 4, 27. Palabras del Señor. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Eso salió de la boca de nuestro Señor Jesús. Te repito. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Hermanos, tomemos como ejemplo a este hombre, Naamán, que con todas sus cosas buenas, también tiene sus cosas malas. Entonces, hermanos queridos, todas estas clases son de suma bendición para aquellos que nosotros estamos discipulando,